parte del FM. La voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Es un gusto saludarle en esta mañana de martes. Le saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre el régimen de excepción en El Salvador. Nuestro invitado el día de hoy es José Miguel Cruz. Él es investigador, experto en seguridad ciudadana del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly-Green de la Universidad Internacional de Florida. Lo tenemos de manera virtual. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Kenia. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, José Miguel. Conversemos sobre el régimen de excepción que, como usted sabe, pues se decretó desde marzo de 2022. El gobierno lo ha aprobado pues como una medida para reducir la criminalidad y con una narrativa de guerra contra las pandillas. Ya llevamos 11 veces de prórroga de este régimen y hemos escuchado pues de parte de algunos funcionarios que pudiera quedar de manera indefinida. ¿Cómo evalúa esta medida adoptada por el gobierno salvadoreño a casi un año de su implementación? Bueno, yo creo que es importante comenzar diciendo de que el régimen de excepción, a pesar de la manera en cómo ha sido presentada a la población, creo que fundamentalmente no es una política de seguridad, sino que es una política electoral. Es una política para mantener en los buenos niveles, los niveles de popularidad del gobierno y particularmente del presidente Bukele. Creo que eso es importante, creo que es importante partir de ahí, porque esto no fue diseñado simplemente para deshacerse de las pandillas, sino que fue diseñado, me parece a mí, por cómo se desarrolló y por el tipo de medidas que acompañan esta política. Ha sido diseñado básicamente para aumentar la popularidad del presidente y asegurar su reelección el próximo año, ¿verdad? Y para ello, pues sí, se usa el régimen de excepción y se combate y se define a las pandillas como el gran enemigo, que de hecho es así. En términos de resultados en el ámbito de seguridad, claramente ha reducido o ha eliminado la presencia de las pandillas en las calles salvadoreñas, ¿verdad? Y eso es algo que la población percibe muy claramente, y eso ha significado un cambio fundamental en los niveles de inseguridad de la población. Creo que al hacer eso, sin embargo, y dado que es más una política diseñada alrededor de la permanencia en el poder, creo que al hacer eso, obviamente, el gobierno ha pasado por alto, y no solo ha pasado por alto, sino que también ha quebrantado todos los principios fundamentales del Estado de Derecho, ¿verdad? Al básicamente darle poderes, básicamente sin ningún tipo de control a las fuerzas de seguridad del Estado. Y por lo tanto, cualquier salvadoreño ahora no tiene ningún recurso de protección con respecto a las decisiones y a lo que puede hacer las fuerzas de seguridad o las autoridades en contra suya, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una característica importante de este régimen, en el cual básicamente los ciudadanos ya no tienen posibilidades de defenderse frente a un Estado. Claramente la discusión, esto ha llevado a generar esta discusión, sí, para combatir las pandillas y para combatir el crimen organizado
es necesario vulnerar los derechos de la población, que creo que no es una discusión, no es la discusión adecuada, porque los derechos fundamentales de la población no deben ser puestos en duda en ningún momento. Sin embargo, en este punto estamos y esto es un poco lo que tenemos. ¿Considera usted que una medida de este tipo, como el régimen de excepción, podría en realidad llegar a acabar de manera por completo a las pandillas en El Salvador, que como sabemos ha sido una estructura muy organizada y que se llevó pues mucho tiempo en organizarse y tenía pues unas estructuras muy fuertes, pero solo una medida como esta podría erradicar de manera completa una estructura de este tipo? Personalmente no lo creo, y no lo creo porque obviamente el fenómeno de las pandillas tiene su origen en condiciones, en una serie de condiciones que con el régimen de excepción no se están atacando, no se están resolviendo. Creo que lo que estamos viendo es básicamente el traslado del problema de las pandillas de las calles, ¿verdad?, a un poco a las prisiones, y momentáneamente bajo situación de aparente calma. Creo que, dado que, como dije anteriormente, las razones, las condiciones, las causas que generaron a las pandillas por muchos años siguen ahí, ¿verdad? Y con esto no solo estoy hablando de las causas que usualmente se señalan, sino que estoy hablando como desigualdad, pobreza, discriminación. También estoy hablando de un Estado que es incapaz de poder atender las necesidades de la población en su conjunto de manera general. Eso todavía no ha ocurrido. El Estado todavía no está atendiendo las necesidades de la población de forma general, y no está creando las condiciones para un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. En ese contexto, creo que las pandillas y el problema de la criminalidad no va a resolverse de manera definitiva en El Salvador, especialmente porque también ya hemos tenido experiencias en el pasado similares, ¿no? Es decir, en cierto modo lo que estamos viendo es una especie de mano dura en esteroides, como le digo yo. Para aquellos que están muy jóvenes, la mano dura fue implementada por primera vez en El Salvador hace exactamente 20 años. Y en ese momento se vendió como una política exitosa de seguridad. Eso aparentemente dio resultados por unos meses. Luego dio lugar a la evolución y a la transformación de lo que entonces era un problema menor de pandillas o de seguridad en un problema mayor de pandillas, porque las pandillas evolucionaron, se transformaron y se fortalecieron en las prisiones. Esa experiencia de hace 20 años muy probablemente la vamos a tener que enfrentar en los próximos años, si el gobierno no toma las medidas necesarias para atender las causas que dan origen a las pandillas. Y ese es un trabajo mucho más complicado, mucho más complejo, mucho más difícil, que requiere mucha inversión a nivel local, y un rediseño también de cómo las instituciones de seguridad se relacionan con la población. No vemos eso, yo no veo eso, yo veo más bien un crecimiento en términos de impunidad por parte de las instituciones de seguridad, y lo que veo fundamentalmente también es que el Estado de Derecho no se aplica en El Salvador. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el Estado de Derecho basa su principio es que la ley se aplica para todos por igual, y se aplican las leyes. En El Salvador las leyes se aplican
dependiendo del estatus y de la clase económica de la persona a la cual se le aplican las leyes, ¿verdad? O sea, y eso no ha cambiado, más bien se ha profundizado en El Salvador en los últimos años. Sí. José Miguel, cuando hablamos también de seguridad para los ciudadanos, pues si bien el aspecto de reprimir el delito, ¿verdad?, es importante, también un aspecto muy fundamental es la prevención. ¿Percibe usted que hay esos elementos en este régimen de excepción que, como dije al inicio, al menos la narrativa oficial es de brindar seguridad a los ciudadanos? Yo no lo percibo, ¿verdad? No veo que eso sea un aspecto particularmente promovido o publicitado por el gobierno. Al gobierno le gusta decir, me parece a mí, que ellos están haciendo prevención, que tienen programas, que simplemente no nos enteramos. Pero en realidad no nos enteramos porque no veo expresiones claras más allá de la inauguración, de la creación e inauguración de algunos cubos, de estos como centros, estos literalmente cubos de vidrio que han sido construidos en algunas comunidades del país. Más allá de eso, no veo un esfuerzo sostenido para cambiar las condiciones que generan crimen y violencia entre los ciudadanos y particularmente en los niños, ¿verdad? Hay algunos programas ciertamente aquí y allá que se están implementando, pero me parece que el énfasis no está en ello. El énfasis está en agarrar a cualquiera que pueda parecer sospechoso, y ni siquiera quizás sospechoso, sino que cualquier persona, cualquier joven de comunidades marginales que agarrarlo, meterlo a la cárcel y con eso básicamente se justifica la política de seguridad. Sí, recientemente, bueno, y si usted se habrá dado cuenta, se inauguró una megacárcel, ¿verdad? El Centro contra el Terrorismo llamado CECOT, acá en Tecoluca, en El Salvador. ¿Qué significa para un país tener más cárceles y las cárceles más grandes, ¿verdad?, también de la región? José Miguel. En términos estructurales significa que el país ha fracasado, ¿verdad? De manera simple, o sea, el país ha fracasado porque lo que hace es pone al 2%, 3% de su población en la cárcel, ¿verdad? Cuando en realidad el país debería, o el gobierno y el país en su conjunto, debería estar construyendo y mejorando las condiciones de las escuelas y de los centros educativos en todos los niveles, ¿verdad? Desde parvularia hasta la educación superior. No vemos eso, ¿verdad? No veo eso yo no veo cambios fundamentales en ese sentido. Y el hecho de que tengamos una de las cárceles más grandes del hemisferio, ¿verdad? Que tengamos una cárcel de la cual el gobierno se enorgullece por su capacidad de reprimir, de someter a parte de su población, creo que dice mucho obviamente de hacia dónde quiere llevar el país este gobierno. Distinto sería si tuviéramos un gobierno que se enorgullece, de construir o de mejorar las escuelas, de tener a la mejor o a las mejores universidades de la región, ¿verdad? De invertir en la educación a todo nivel. Eso sería muy distinto. O sea, eso lo vemos en otros lados, eso lo vemos en otros países, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país no lo vemos, y uno lo puede ver claramente cuando ve en la manera en cómo la mayoría de los funcionarios y gente que está en el ámbito público no pueden ni siquiera escribir un par de líneas juntas, ¿verdad? No tienen ni siquiera la capacidad para poder escribir en un texto, o incluso algunos sociólogos vinculados con el gobierno no pueden ni siquiera articular un par de ideas escritas en
en un texto. Es decir, eso es parte de la pobreza a la que se ha sometido al país en los últimos años y particularmente se ha agravado en esta administración. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento. También usted que nos está sintonizando tendrá la oportunidad de conversar y poder hacer preguntas o comentarios a nuestro invitado de hoy. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 31 minutos, continuamos con la entrevista. Estamos conversando con Miguel Cruz, él es experto en seguridad ciudadana y estamos hablando sobre el régimen de excepción en El Salvador y también las consecuencias que este ha tenido. Usted puede participar en esta entrevista, ya lo sabe, transmitimos a través de Facebook, por ahí también nos puede dejar sus mensajes o si no también nuestro WhatsApp 7571-2779, donde ya nos están llegando mensajes, o puede llamarnos al 2275-9501 y terminación 02, que son nuestros números directos de cabina, y ahí puede hacer sus comentarios si así lo prefiere. Voy a dar lectura a algunos mensajes que ya nos llegan. Dice: buenos días a YSUCA y su invitado. Se plantea la pregunta, después de casi un año de régimen de excepción, ¿cuánto tiempo más se mantendrá este régimen? Ya tiene megacárcel nueva, más de 60,000 capturados, la mayoría sin juicio o declaración de culpabilidad, cercos en Soyapango, Colón, Santa Tecla, Apopa. Entonces, ¿hasta cuándo se mantendrá? Si se supone que ya se resolvió la situación de las pandillas y los criminales. Hasta los vendedores de las calles han desaparecido, nos dicen. Tenemos un audio por WhatsApp, escuchemos. Como dije anteriormente... Buenos días, un saludo muy cordialmente, Radio YSUCA. Yo soy una madre que a mí me llevaron un hijo el 6 de mayo. Lo vinieron a sacar de acá de la casa. Yo lo había dejado a él cuidando a una muchacha que tengo enferma, porque yo había ido a traer tratamiento al Hospital Rosales a la muchacha y él se había quedado cuidándola a ella. Y aquí vinieron los policías, nos respetaron viendo a la muchacha toda enferma, que ella cayó en shock, más grave quedó, de ver que ella estaba jalando la pistola adentro y el cipote estaba adentro, no estaba en la calle, estaba acostado. Y lo vinieron a traer, ella se asustó cuando le jalaron el gatillo de la pistola. Y yo quería saber qué beneficio tengo yo, así como mi hijo nunca había estado detenido, no tiene tatuajes, no tiene nada. Lo único problema que él tenía es que ella tenía sus 22 años y yo no le había sacado el DUI porque él tenía miedo de salir, porque como acuérdese que como estaba, si a veces de los buses le quitaban los hijos a las gentes y entonces él tenía miedo porque como a mí me desaparecieron un hijo, un muchacho de 19 años que se acababa de graduar de bachillerato ya,
y él trabajaba en Guazapa y en la avenida lo controlaron y me lo desaparecieron de un ratito para otro. Y entonces él tenía miedo también salir así a sacar esos papeles, entonces por eso el DUI no tiene. Y qué problema tuviera yo allí, quisiera me respondiera por favor. Y por su comprensión y su atención, muchas gracias y un buen día. Buen día para usted también, muchísimas gracias. Más mensajes, buenos días. Todas las administraciones precedentes fracasaron en el combate a las pandillas. Ahora que este gobierno ha tenido éxito, la oposición ha montado una narrativa de presuntas vulneraciones a los derechos humanos ante su incapacidad para negar lo que constituye una verdad irrefutable, nos comentan. Buenos días, la seguridad que hoy en día contamos es algo que nunca imaginamos podríamos tener, y eso es la base para mejorar el país, ya que por años se había hecho creer que no se podía combatir realmente y de nada serviría mejorar las escuelas si maestros y alumnos eran acechados por estas personas. Buenos días, por años se ha hablado de las posibles soluciones al problema de la violencia y nada se había hecho. Ahora se tomó la decisión de trabajar de verdad y los logros hablan por sí mismos. Tenemos otro audio, escuchemos. Buenos días, mucho gusto poderlo estar escuchando. Quiero expresar mi propia opinión. Yo considero, y lo hallo bastante absurdo, que una mega cárcel en un país más pequeño del mundo, ¿verdad? Siento que en uno de los países más pequeños del mundo, una mega cárcel, lo hallo bastante, perdón, ¿verdad? Mi expresión, ridículo. Al rato se puede hasta llegar a manifestar que el país va a ser una cárcel porque todos sus ciudadanos son delincuentes. Entonces yo siento que vamos por un mal camino. Comparto las ideas que está expresando nuestro panelista. Muchas bendiciones. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día para usted también. Buenos días. Pregunta para Miguel Cruz. ¿Cómo impactará en el futuro a la niñez y a la adolescencia quienes han sido separados de sus padres o madres durante las capturas masivas realizadas en el régimen de excepción? Plantean ahí la pregunta. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Gracias por lo que están haciendo, participarnos para poder resolver todo lo que está sucediendo. Bien, yo lo que opino es de que este presidente Bukele, como dice aquel dicho, que más le paga el diablo a que bien le ha servido. O sea, a los delincuentes que lo han apoyado. ¿Va? Ahora bien, yo estoy en contra de este régimen porque están llevando muchachos inocentes a la cárcel. ¿No? Solamente los llevan porque se ponen nerviosos. Y hay mucha gente y se han enfrascado con los muchachos más pobres en las comunidades. Lo que él está haciendo es descabezar las organizaciones hoy para tener el poder absoluto. Gracias por tenerme dado. Hablo de San Miguel. Bueno, muchísimas gracias y saludos a quienes nos sintonizan en San Miguel. Un mensaje más, buenos días. Y entonces el invitado propone construir escuelas y no la megacárcel para que los pandilleros anden delinquiendo en las calles e incluso afecten a diferentes centros educativos. La represión es imperativa porque el problema de las pandillas no puede esperar. Es un comentario más que nos ha llegado. Voy a dar el espacio a Miguel Cruz para que podamos conversar sobre eso y luego pues continuamos con los mensajes. Adelante, Miguel. Quiero referirme a una de las primeras preguntas que decía cuánto va a durar el régimen de excepción. Eso obviamente solo lo sabe el gobierno, pero me parece a mí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, el régimen de excepción va a durar lo que necesite el gobierno, la administración que dure para mantener sus niveles de popularidad, ¿verdad? Creo que eso es importante tenerlo claro. O sea, en el momento en que ellos sientan que ya no les sirve el régimen de excepción como política electoral, lo van a desmontar, y lo van a desmontar porque mantener un régimen de excepción como este no solo es complicado, sino que también es caro. Es muy caro mantener a las fuerzas de seguridad en la calle todo
todo el tiempo. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que en la misma lógica de aquellos que favorecen el régimen de excepción, fíjense, y esto indica la raíz del problema, fíjense, los radioescuchas, fíjense cómo básicamente el principio es que en el momento en que se desmonte el régimen de excepción, el problema vuelve a aparecer, ¿verdad? Lo cual significa que no es una solución sostenible, ¿verdad? Incluso aquellos que defienden el régimen de excepción básicamente están admitiendo que en el momento en que se retiran los policías o dejen de capturar arbitrariamente o dejen de hacer esas cosas, el problema surge de nuevo. Los que están a favor del régimen de excepción suelen usar eso como argumento para mantenerlo, pero eso es precisamente un argumento para mostrar lo inoperante y lo insostenible que es esto, porque esto significaría que debemos estar condenados a vivir un estado policial por el resto de nuestras vidas, ¿cierto? Y el propósito es fundamentalmente que la sociedad salvadoreña se desarrolle de una manera en que haya paz sin necesidad de tener a un hombre armado apuntando el fusil en la cabeza a los ciudadanos, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de aspirar todos, ¿cierto? Sin embargo, no parece ser esa la visión que está de moda actualmente. Eso para referirme al primer punto. El segundo punto es, y varios de los radioescuchas lo han puesto, es el tema de los abusos, ¿cierto? Que básicamente estamos pasando y esto lo han dicho otros anteriormente, ¿verdad? De abusos que son cometidos por pandilleros, abusos que son cometidos por las fuerzas de seguridad. Es decir, a lo que deberíamos de apostar es una política en la que nadie es víctima de abusos por parte de otras personas, ¿verdad? Y creo que eso es importante. Y el impacto a temas de futuro, yo creo que de la misma manera como la mano dura de hace 20 años puso las bases para la transformación y el empeoramiento del problema de las pandillas hace 20 años, ¿verdad? Y eso fue producto de la mano dura. Creo que este régimen de excepción está poniendo las bases para tener todavía más conflictividad social en el futuro. Insisto, como dije, significa esto que necesitamos tener un policía, un militar, con un arma en cada uno de los lugares y amenazando a toda la gente simplemente porque están nerviosos, porque se ven distintos, porque están haciendo uso de su libertad. ¿Significa esto que necesitamos tener este tipo de gente controlando nuestras vidas por el resto de la vida política del país? ¿Es eso lo que queremos? Creo que eso lo pueden contestar los radioescuchas también. Sí, bueno, muchísimas gracias por responder a las preguntas. Creo que nos han llegado más mensajes y voy a pedirle por favor a Pablo que pueda leer los mensajes que nos han llegado también. Yo tengo dificultades acá con mi teléfono, no puedo leer más. Por favor, Pablo. Así es, tenemos algunos mensajes llegando a través del WhatsApp. Dice, buenos días, la disminución de homicidios de parte de las pandillas es parte del pacto de Bukele. La cárcel de 3 estrellas es parte de ese pacto. ¿Cree que ese pacto será sostenible en el tiempo? Es uno de los mensajes. Otro de ellos dice, tengo un hijo detenido desde el 17 de junio por lo del régimen. Él trabajaba independientemente, pero hoy piden tantos arraigos que se hace imposible conseguir todo lo que piden, hasta que tengan bienes materiales piden, para empezar una casa, y mi hijo no tiene más que sus herramientas de trabajo, que son una moto y una dobladora de lámina. Pero eso no sirve al parecer para probar su inocencia. Espero que lo lean, siempre los escucho. Muchas gracias a la persona que nos escribe. Otro mensaje dice, ¿ante qué entidad y qué artículos podemos utilizar para demandar las capturas arbitrarias y muertes de personas inocentes en poder del Estado y a quién se debe demandar? Otro mensaje dice, antes del régimen ya estaba este gobierno y la mayor cantidad de homicidios ha sido en este gobierno. Eso quiere decir que este gobierno ha fracasado y con partidos y palomitas de maíz contentan la ignorancia del pueblo. También hay mensajes en Facebook Live
¿Qué dice Tony Barrera? Qué retroceso de país al tener tanto joven preso donde está el futuro. Entonces, esto demuestra haberle negado la educación a los jóvenes. A Bukele no le interesa. Otro comentario dice, buenos días, ¿qué opinan de la inclusión de los hechos del 32 en un libro de mitos de El Salvador? Otro mensaje dice, venga aquí a Izalco y se dará cuenta que anda un grupo grande de pandilleros fuertemente armados, enmontañados, molestando a la gente en los cantones. Así que no hable cualquier cosa. Son algunos de los mensajes que tenemos. Sí, gracias Pablo por leer esos mensajes. Bueno, tenemos ahí otras interrogantes que han planteado también José Miguel. La gente habla también de este posible pacto entre el gobierno y las pandillas, también del tema de homicidios, aunque acá se maneja, incluso el mismo presidente tuitea a veces 0 homicidios, ¿verdad? Pero los medios de comunicación continuamos registrando sí que homicidios en el país. Adelante. Yo sí creo que la reducción de homicidios es una buena noticia para el país, ¿verdad? La reducción de la violencia es siempre una excelente noticia para el país. El incremento de la seguridad es una buena noticia para el país. Eso no debe ocurrir a costa de los derechos fundamentales de la población. Ese es simplemente lo que debemos tener todos claro. O sea, no es posible que se negocie la seguridad de la gente a cambio de rendirse al poder absoluto de un Estado que puede también ponernos en inseguridad, como ha pasado con muchas de las personas que han llamado, los familiares de muchas personas jóvenes inocentes que están ahora en las cárceles, ¿verdad? Que son torturados, según algunas noticias de prensa, que son torturados en las cárceles o incluso que son asesinados en las cárceles. Es decir, aquellos que nos están escuchando y que son jóvenes no tienen la vivencia de aquellos que vivimos durante la guerra, especialmente en los primeros años de la guerra. Aquellos que comparten mi edad lo sabrán muy bien que era un problema ser joven cuando estábamos en 1980, porque en ese momento cualquier policía, cualquier militar lo detenía uno en la calle, se lo llevaba y lo desaparecía, ¿verdad? Esa vivencia no debía ocurrir más en el país, en el cual las fuerzas de seguridad básicamente disponen de la gente de manera arbitraria, ¿no? Eso no debería seguir ocurriendo en el país después de todo lo que ha sucedido en el país. Ese es el problema ahora, que este régimen de excepción nos devuelve a una época que creímos haber superado en el país. Y creo que aquellos que dicen hablar de derechos humanos es defender a los delincuentes, creo que es un error completamente decir ese tipo de cosas, porque si se cumplieran los derechos humanos en el país, en primer lugar, la policía y el gobierno debería evitar que hubieran víctimas, debería evitar que las pandillas hubiese florecido tanto. Debería de haber evitado que haya gente víctima de la delincuencia, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Que todavía hay mucha inseguridad, que todavía existen las condiciones para la generación de crimen y delincuencia en el país, y eso lamentablemente no ha cambiado con el régimen de excepción. Sí. José Miguel, también se plantean a veces acá interrogantes sobre, bueno, ¿qué va a pasar? Si bien es cierto, un buen grupo de pandillas está presa, ya otras personas en otras comunidades, como la persona que llamó en Izalco, dice, bueno, acá siguen todavía, ¿verdad? Y la gente pues tiene conocimiento de lo que sucede en sus comunidades. Pero podrían, luego de todos estos cambios que se están generando, las pandillas podrían mutar, podrían crearse nuevas estructuras, o ya estando en la cárcel, esto ya no se podría hacer. ¿Cómo lo ve usted? Yo estudio el tema de violencia e inseguridad en la región, no solo en El Salvador.
Y una de las cosas que lo dice muy claramente todos los estudios es que básicamente cuando se estudian las pandillas, cuando hablamos de pandillas, sea en Centroamérica, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en el Cono Sur, las cárceles juegan un papel fundamental en el agravamiento del problema pandilleril. Siempre las cárceles juegan un papel fundamental. Porque en las cárceles es donde estas organizaciones o donde las personas presas básicamente tienen el tiempo y tienen los recursos para hacer nuevas conexiones y reestructurarse. Lo vivimos de manera muy clara en El Salvador hace 20 años con la mano dura, ¿verdad? La mano dura fue un poco lo que provocó el fortalecimiento de las pandillas, como he dicho, hace 20 años. Pero esto ocurre en otros países, es decir, la Mara Salvatruchas o la Pandilla 18, estas se fortalecieron en las cárceles, en los centros juveniles de detención de California, por ejemplo, en los 80, ¿cierto? Lo mismo sucedió con las pandillas violentas de Brasil, el Comando Vermelho, el Comando Rojo de Brasil, el primer comando de capital en Brasil. Estos se formaron y se fortalecieron en las cárceles brasileñas. Es decir, la idea de que poniendo 60,000 personas en la cárcel va a resolver el problema de la inseguridad y la violencia es ingenuo, porque justo en las cárceles es donde se suelen fortalecer y se suelen reestructurar. ¿Qué va a pasar en El Salvador? Es difícil saber cómo ese fenómeno va a mutar, va a transformarse, pero el hecho de que básicamente estemos creando una mega cárcel, solo va a modificar el problema, no lo va a eliminar, especialmente si no se hacen las inversiones, si no se hacen los cambios, si no se toman políticas de desarrollo local de manera sostenible en el país. Sí, José Miguel, usted decía al inicio, el régimen de excepción no se puede considerar una política de seguridad ciudadana. Cuando hablamos de una verdadera política de seguridad ciudadana, ¿qué aspectos se deben de priorizar? Yo creo, en primer lugar, se debe priorizar el acceso a los servicios fundamentales de la población, el acceso a educación y oportunidades de trabajo, transformaciones de actitudes culturales en el uso de la violencia. Es decir, el problema de la violencia en el país es un problema de instituciones que históricamente no han funcionado, que funcionan solo para algunos, pero no para la mayoría, ¿verdad? Esto lo decía Monseñor Romero hace 50 años, esto lo decían los jesuitas hace muchos años, y hay que seguirlo diciendo porque esto no ha cambiado, porque las instituciones solo responden a un grupo, ¿verdad?, minoritario, y no responden a todas las mayorías. Hay que cambiar eso, es decir, cuando la gente se queja de la inseguridad y se ha quejado de la inseguridad, es porque la seguridad solo se la podían dar, o solo se la podían proveer a pequeños grupos privilegiados dentro de la población, y la gran mayoría de personas vivía excluida o vive excluida y marginada. Eso no ha cambiado fundamentalmente en el país. Buena parte de nuestra población vive marginada, vive excluida de los servicios fundamentales, de educación de calidad, de oportunidades de trabajo de calidad. Eso no ha cambiado, y por lo tanto mucha gente usa la violencia como único recurso para poder resolver sus problemas, cuando no debería ser de esa forma. Creo que cualquier política debe empezar por ahí, debe empezar por proveer oportunidades para todos, hacer que las instituciones respondan a todo el mundo, que las instituciones protejan los derechos de todos los ciudadanos por igual, no solo de aquellos privilegiados. Sí, cuando se habla también de una política de seguridad, bueno, es importante también los elementos, ¿verdad? Los cuerpos de seguridad que están vinculados en esto. Acá, por ejemplo, y lo hemos escuchado también en esta entrevista, pues la gente
se queja mucho, ¿verdad?, de los policías, los soldados, porque llegan, no solamente sacan a las personas, sino que acá hemos documentado, ¿verdad?, casos de golpes, de torturas hacia las personas, no solamente en el momento de la detención, sino también dentro de las prisiones. ¿Cómo debe funcionar estos cuerpos de seguridad, José Miguel, para que pues realmente estemos hablando de realmente una verdadera política de seguridad que lleve pues seguridad a la gente? Bueno, los cuerpos de seguridad deben estar apegados a derecho, ¿verdad? No violentar los derechos fundamentales de las personas. Pero por otro lado, creo que es importante también caer en la cuenta que el problema de la seguridad no es un problema que compete únicamente a la policía, ¿verdad?, que compete únicamente a los cuerpos de seguridad. El problema fundamental de la seguridad es un problema que tiene que ver con las oportunidades y con la protección de los derechos de los ciudadanos, y en eso participa todas las instituciones del Estado, o sea, desde proveer todos los recursos necesarios a la población para que pueda crecer, desarrollarse de manera pacífica, con educación, insisto, con educación de calidad, con oportunidades de calidad. Creo que cuando pensamos en que qué debe hacer la policía, bueno, la policía es parte de la ecuación, pero no es todo, ¿verdad? Y ni siquiera debe ser la primera línea de respuesta. La primera línea de respuesta deben ser los servicios sociales. Mire, el ejemplo más claro lo tenemos algunos kilómetros al sur de nuestro país, ¿verdad? Lo tenemos en Costa Rica, que abolió su ejército hace varios años, ¿verdad?, el siglo pasado, y decidió invertir lo que se invertía en el ejército, lo decidió invertir en educación, en salud, en que el Estado penetrara todo el territorio nacional, pero no a través de soldados, no a través de la Guardia Nacional, no a través de la Policía de Hacienda, no a través de los policías que cargaban G3 hace muchos años, sino que a través de escuelas de calidad, servicios de salud de calidad, ¿verdad?, que protegieran a la población. Esa apuesta no se hizo en El Salvador, no se ha hecho en El Salvador, no se sigue haciendo en El Salvador, y más bien la apuesta que se hace es completamente lo contrario, ¿verdad? Invertir en la militarización, ¿verdad?, que básicamente darle un fusil a cada joven y y hacerle pensar que ese es el futuro, ¿verdad?, que ande armado, que represente al Estado para probablemente vulnerar los derechos de los otros. Eso no debe ser la respuesta si queremos un país de desarrollo en que haya oportunidades para todo el mundo. Claro, porque acá en el país, y como usted lo ha mencionado, pues, por ejemplo, hace poco se reúne el Gabinete de Seguridad para, pues, según ellos, dar respuesta a una ola de feminicidio, ¿verdad? Pero la solución es, pues, sacar más militares, ¿verdad? Y cuando suceden este tipo de cosas, eso es lo que vemos, ¿verdad? Más militares, más tanquetas en las calles, sí. Precisamente, el hecho de pensar que vamos a resolver el problema de la violencia doméstica, de la violencia en contra de las mujeres, que es un problema serio en El Salvador, poniendo militares en la puerta de las casas. Es decir, eso me parece a mí solo lo único que revela es miopía política e incapacidad. Sí, bueno. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, José Miguel. Gracias por conversar sobre este tema que, como ve y he escuchado pues a nuestros radioyentes, es un tema que preocupa mucho a los salvadoreños en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a usted también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le invito a que comparta también esta entrevista. Recuerde que en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio YSUCA 91.7 FM y ahí, por supuesto, suscríbase a nuestro canal y ahí tendrá nuestras entrevistas todos los días, así como esta que tuvimos el día de hoy sobre el régimen de excepción
y que nos acompañó José Miguel Cruz, experto en seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. En Radio YSUCA seguimos innovando para ti. Ahora ya puedes encontrarnos en Spotify. Descarga la app y búscanos como Radio YSUCA 91.7 FM. En nuestro perfil de Spotify